Bueno, chicos, en este video vamos a ver cómo se forman o cómo, mejor dicho, cómo se representan los compuestos covalentes. El compuesto covalente, por ejemplo, el óxido de cloro, vamos a representarlo así. Cloro 2 oxígeno. ¿Cómo se representa esto? En la estructura de Lewis, yo voy a poner el cloro con sus 7 electrones. Esta información, recuerden, la sacamos de la tabla periódica. Y voy a poner un oxígeno. O sea, la fórmula ya sé que es cloro 2 oxígeno, ¿no? Me la están dando, digamos, es dato. No siempre va a ser dato, así que esto tengo que tener cuidado. Pero supongamos que no tenía la fórmula, que me pedían que forme el compuesto entre cloro y oxígeno. Yo sé que es covalente. Por ahora no podemos decir por qué, pero sabemos que es covalente. Entonces, ¿qué hago en Lewis? Bueno, pongo un cloro y pongo el oxígeno. ¿Sí? Entonces, yo sé lo siguiente, que en este tipo de compuestos no se ganan ni se pierden electrones, se comparten. Entonces, para indicar que se comparten los electrones, voy a hacer un globito alrededor de los dos electrones que se están compartiendo. Es decir, van a formar un enlace. Este enlace se llama enlace covalente simple. ¿Sí? Entonces, ¿forma un solo enlace o forma más enlaces? Bueno, forma un solo enlace, el cloro con el oxígeno. ¿Por qué? Porque fíjense el cloro. El cloro tenía 7 y este le prestó 1, quedó con 8. Ya está. El cloro no quiere más electrones. Pero el oxígeno, ¿qué problema tiene? Que si bien el cloro le prestó electrones, no le alcanzan porque tenía 6. El cloro solo le puede prestar 1. Así que ahora tiene 7. ¿A quién va a ir a llamar? A otro cloro. Por eso nuestra fórmula, ¿no? 2 de cloro dice. Entonces el cloro que viene en auxilio le presta el electrón que le falta. ¿Cómo queda el oxígeno? Ahora tenía 6, este le prestó unos 7, este le prestó otro 8. Quedó estabilizado con el octeto. Y este cloro también quedó estabilizado, porque tenía 7 y me falta dibujarle 1. Y este oxígeno le prestó 1. ¿Sí? Entonces, los electrones que se comparten son de los dos. O sea que estos dos son del cloro, pero estos dos también son del oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, cuando todos quedan estabilizados con 8 electrones, termina de dibujarse la estructura de Lewis. Y en este caso, esta es la estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Así que cuando me pidan hacer la estructura de Lewis de un compuesto covalente, tengo que hacer esto. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. A ver, vamos a hacer el del oxígeno. ¿Sí? Oxígeno. Vamos a hacer el del dióxido de carbono mejor, que aparecen enlaces tipo doble. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el método? Agarro un carbono y un oxígeno. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones. Toda esta información la sacan de la tabla, ¿eh? El oxígeno tiene 6. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Van a poder compartir 2 pares de electrones. Porque si este le presta 1, queda con 7 el oxígeno. Y si le presta otro, queda con 8. Entonces le prestó 2 pares. ¿Sí? ¿Qué va a necesitar el carbono? Ahora tenía 4, ahora tiene, con estos 2 tiene 6. Necesita más electrones. Siempre se los va a pedir a un contrario, nunca a un carbono. Si necesita más electrones, se lo va a pedir al átomo que es distinto, o sea, al oxígeno. ¿Sí? Y le va a pedir 2, porque necesita 2 más. Entonces va a haber 2 nuevos enlaces. Se forman entonces enlaces covalentes dobles.
¿sí? ¿Y hasta cuándo puede haber? Bueno, puede haber hasta enlace de tipo triple. Vamos a ver el caso de la fórmula del nitrógeno gaseoso, ¿sí? Bueno, el nitrógeno gaseoso está formado por dos átomos de nitrógeno, entonces son compuestos covalentes, ¿sí? El nitrógeno tiene 5 electrones, entonces voy a poner dos átomos de nitrógeno con sus 5 electrones. ¿Cuántos les va a tener que pedir al otro átomo para completar el octeto? 3. 5 y 3, 8. ¿Sí? Y esta es la estructura de Lewis del átomo, de la molécula de nitrógeno. Enlace covalente triple. ¿Sí? Algo que no dijimos, que los compuestos covalentes forman moléculas y los compuestos iónicos no forman moléculas, ¿sí? No forman moléculas. Simplemente son dos esferas cargadas, una positiva y otra negativa, que se atraen electrostáticamente. ¿Sí? Esa es la manera de interpretar el enlace covalente. ¿Sí? Los compuestos iónicos, los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos entonces se forman por electrostática, ¿sí? Están pegados como si fueran dos imanes. En cambio, estos forman estructuras nuevas, ¿sí? Y forman estructuras nuevas que llamamos moléculas. Bueno, ahora faltaría ver, una vez que ya entendemos cómo se forma la estructura de Lewis de un compuesto iónico y de uno covalente, a partir de dos átomos distintos, ¿cómo puedo saber si el compuesto que se va a formar es iónico o covalente? Bueno, eso es a través de una propiedad que tienen los átomos que se llama electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Obviamente electrones que no son de él, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene el nitrógeno para atraer estos electrones? ¿O el oxígeno para atraer estos electrones que son del sodio? Bueno, esa propiedad que se llama electronegatividad tiene un número, ¿sí? Y también, como todas las propiedades de los átomos, los podemos sacar de la tabla. Vamos a hacer un ejemplo para ver la electronegatividad del sodio y del cloro, ¿sí? Entonces me fijo acá. La electronegatividad es el primer renglón, ¿sí? Para el sodio dice 0,9. Entonces, electronegatividad del sodio es 0,9. La electronegatividad del cloro, me fijo en la tabla, y es de 3. ¿Sí? Y también vamos a buscar la electronegatividad del oxígeno, que es de 3,5. Entonces, si yo hago, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad, simplemente es la resta, ¿sí? Diferencia de electronegatividad se representa con la letra delta, ¿sí? Es una resta. Voy a hacer la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el sodio, que sería hacer 3 menos 0,9, eso da un total de 2,1. ¿Sí? Y voy a hacer la diferencia de electronegatividad también entre
el cloro y el oxígeno. La del oxígeno es 3,5 y la del cloro es 3. Siempre pongo primero el más grande y le resto el más chiquito, ¿sí? Esto da 0,5. Y acá vamos a usar una reglita que nos va a servir para clasificar los compuestos. Si, esto es una regla. A veces falla, ¿eh? Eso no, las reglas por lo general tienen lugares donde fallan. Entonces, la regla dice, si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, el compuesto es iónico. Y si la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, el compuesto es covalente. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, ¿qué podíamos deducir nosotros si nos decían un compuesto entre el cloro y el sodio? Bueno, la diferencia de electronegatividad es 2,1. Entonces el compuesto es iónico. Porque 2,1 es más grande que 1,7. 2,1 es más grande que 1,7. Y el compuesto es iónico. ¿Cómo lo representamos nosotros? Y la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el oxígeno es de 0,5, es más chica que 1,7. Por lo tanto, nuestro compuesto es covalente. Y así lo representamos como un compuesto covalente, ¿sí? Bueno, acá queda terminada la parte teórica y la práctica de cómo, en principio, cómo distinguir si un compuesto entre dos átomos distintos, entre dos elementos, va a ser iónico o covalente usando la reglita. Y después, sabiendo qué tipo de compuesto forma, hacemos las estructuras correspondientes. Si es iónico, hacemos la estructura de Lewis con los iones, y si es covalente, hacemos la estructura de Lewis utilizando enlaces covalentes donde se comparten los electrones. Pueden ser enlaces simples, enlace doble o enlaces triples. Bueno, nos veremos en el próximo video.